Hola, profa, vale, me encuentro aquí con mi tía que es, maestra de primaria y le voy a realizar una pequeña entrevista. Hola, buenas noches y aquí estamos. Le voy a realizar una breve entrevista sobre la descolonización de África en el siglo XX. Este, y para comenzar, tengo la pregunta: ¿qué significa descolonización y por qué fue importante para África en el siglo XX? Significa el proceso en el cual algún país o algún territorio está bajo el dominio extranjero o colonial extranjero y ellos tienen que buscar la soberanía o se llegan a convertir en naciones independientes. Tal fue el caso de en África, que permitió a este tipo de pueblos lograr a tener una independencia, sobre todo tras tener varias décadas o varios siglos de una colonización o de una gran explotación por medio de lo que fue el racismo, de la opresión, y de grandes potencias que tenían sobre este territorio, sobre todo en África. Y estas potencias eran europeas. Como segunda pregunta tengo: ¿cuáles fueron las principales causas de la descolonización africana? Algunas causas que llegaron a esta descolonización africana fueron de muchas potencias, como lo fue también la Segunda Guerra Mundial, que se lograron debilitar y por lo tanto pues ya no tenían suficientes recursos para poderlas adquirir o para poderlas mantener. Se dieron lo que fueron los movimientos africanos que buscaban esta independencia, sobre todo tener mayores derechos, tener una, ¿cómo podremos decirlo? Defender sus derechos. Y una de esas causas también lo que fue la ONU, países como Estados Unidos, como Rusia, promovían una autodeterminación para que estos pueblos africanos pues tuvieran una independización. También fue una de estas causas, un ejemplo lo fue el país de India, que en 1947 pues logró su independencia y logró liberarse y fue un ejemplo a seguir para los africanos. Como tercera pregunta tengo: ¿qué papel jugaron los movimientos de independencia en África? Estos tipos de movimientos pues se volvieron protagonistas porque agruparon a líderes políticos, a intelectuales, a una gran población que lucharon contra el colonialismo. Se organizaron muchas propuestas. En algunos países se lograron guerrillas incluso, como lo fue en Argelia, como lo fue en Angola. También se dieron reformas de elecciones para lograr una autonomía y sobre todo pues establecer una nacionalidad africana, que estuvieran orgullosos también de las culturas que estos pueblos tenían. Okay. Como cuarta pregunta, ¿qué potencias coloniales europeas estaban presentes en África antes de la descolonización? Pues algunas potencias que se establecieron en este continente africano lo fue el Reino Unido, que estuvo conformado o estuvo en su caso en Egipto, en Sudán, en Nigeria, en Kenia, en Sudáfrica. Otro país europeo también muy importante lo fue Francia, que estuvo en Argelia, en Senegal, en Costas de Marfil, entre otros. También se estuvo lo que fue el país de Bélgica, que estuvo en la república que hoy conocemos como República del Congo. Estuvo también el país de Portugal, en Angola, en Mozambique, y otra lo fue el país de Italia, que estuvo presente en Libia, en Somalia, y por último estuvo el país de Alemania, que estuvo hasta la Segunda Guerra Mundial y que tuvo muchas colonias, pero al final se lograron ser distribuidas, ¿no? O restribuidas, podremos decir. Okay. Como penúltima pregunta tengo, ¿podrías mencionar un país africano que se independizó en el siglo XX y que me cuente brevemente cómo lo logró?
primer país que se logró descolonizar fue Ghana, que por medio de un proceso que lo dirigió Kunami Rumán, quien promovió una gran movilización entre toda la población a través de varios discursos, generó un gran apoyo popular. Entonces, así logró el 6 de marzo, si no me equivoco, de 1957, su gran independencia de este país, sobre todo, no se dio como tal una guerra. Hubo muchas tensiones, pero sí se logró unas negociaciones con este país británico y de esta forma se obtuvo su descolonización. Como última pregunta tengo la de ¿qué consecuencias tuvo la descolonización para los países africanos recién independizados? Hubo consecuencias positivas y consecuencias negativas. Algunas positivas se dio acerca de la descolonización, lo que fue que los pueblos africanos tuvieran una gran soberanía nacional, se logró un reconocimiento cultural, sobre todo en estas etnias, se logró para que ellos tuvieran un orgullo, todos estos gobiernos, lograr un gobierno propio. También tuvo las consecuencias negativas como fue una dependencia económica que desgraciadamente siguió sobre estas potencias. Tuvo una debilidad económica muy fuerte, la falta de infraestructura propia, muchos todavía colonizadores que llegaron en conflictos, guerrillas entre etnias. Okay. Pues eso sería todo de mi parte. Conforme a las preguntas, gracias por compartir un poco de su sabiduría. Espero que esto te sirva. Sí, muchas gracias. Gracias, tía. It's the sun refused to shine.